Hola, buenas tardes, ¿cómo han estado? Bueno, espero que se encuentren bien y que esta presentación les pueda ayudar a poder conectar con algunos puntos de la filosofía medieval para entender su relación y su vínculo con los textos y las temáticas que estamos empezando a ver en el curso de filosofía moderna. Lo primero, bueno, no me voy a detener tanto en estos puntos iniciales, solo voy a leer eh, esto de la diapositiva y exponer posteriormente los hitos que se relacionan más directamente con los contenidos de Moderna. En el siglo I después de Cristo ocurre el encuentro de la cultura griega y el naciente cristianismo. Recordar que la cultura griega politeísta, por un ambiente intelectual bien rico de creación artística, se encuentra con una religiosidad nueva, nacida en, en un lugar más oriental que Israel y posteriormente extendida hacia Palestina y posteriormente extendida y asimilada como la religión oficial del Imperio Romano. Eh, Se llama patrística el primer periodo de la filosofía medieval. Los padres de la Iglesia se dedicaron a defender, mediante apologías, la doctrina cristiana. ¿De qué las defendían? De herejías, de doctrinas religiosas también, que se separaban de la ortodoxia, o sea, de la enseñanza aceptada por la Iglesia. Estos primeros padres de la Iglesia mantienen una actitud negativa hacia el humanismo, hacia esta valoración antropológica, antropocéntrica, digo, de la filosofía griega o de la cultura griega en general. Ahí si alguno quiere chequear una fuente de este encuentro, puede ir a esta cita que aparece ahí de la Biblia, Hechos 17, del 22 al 24, donde se describe la visita de Pablo de Tarso, San Pablo, a Atenas, cuando da un discurso presentando esta nueva religión. Y lo escuchan algunos filósofos, epicúreos y gente que está en la plaza atenta a las noticias y a las novedades del mundo. Tampoco me voy a detener mucho en esto, son más antiguos momentos de la filosofía medieval. Agustín de Hipona, uno de los primeros pensadores y padres de la iglesia más importantes del medioevo, con una fuerte influencia neoplatónica, que logra sintetizar y asimilar muy bien al cristianismo, comienza a desarrollar una teología que va a perdurar también durante toda la Edad Media. Anselmo de Canterbury, el tercer hito que me gustaría destacar, son los intentos de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Si leemos acá en estos 4 pasos que Anselmo propone en su argumento ontológico, dice: todos los hombres, aunque hay algunos que niegan la existencia de Dios, tienen alguna noción o idea de Dios. Todos los hombres entienden que Dios es un ser tal que es imposible pensar en otro mayor que Él. O sea, Dios es lo más grande de lo que podemos concebir. Dios sería así el máximo ente, el ser perfecto. Y por tanto Dios reuniría todas las perfecciones que podemos imaginar. Tercer paso, el ser que reúne todas las perfecciones tiene que existir necesariamente, porque si no existiese, no sería el más perfecto. El ser más perfecto debe reunir todas las perfecciones, incluyendo la perfección de existir. En conclusión, Dios, el Ser Supremo, tiene necesariamente que existir. Bueno, si se dedican a pensar un poco, como en la lógica de Anselmo, podemos decir que hay una argumentación, que hay una serie de pasos lógicos que está haciendo religioso para demostrar la existencia de Dios, de quien él llama a los necios o los que se niegan a aceptar la verdad.
Pero bueno, hay discusiones interesantes. Si a alguien le interesaría volver a estos temas, puede googlear el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Se llama ontológico porque hace relación con con el ser. Es un argumento que se basa en la definición de Dios como un ser que en su misma naturaleza, en la misma idea que podemos tener de este ser, está la conclusión a la que podemos llegar, que es un ser que tiene que necesariamente existir porque reúne todas las perfecciones. Un punto crítico que uno le podría hacer a este argumento es que ese ser que tiene todas las perfecciones, ¿por qué debería ser el Dios que plantean los cristianos? Pero bueno, eso es otro momento, otra discusión. Sigamos hacia más cercano a qué comienza a pasar en la filosofía medieval que genera una crisis que va a motivar la emergencia de una nueva forma de pensar. Uno de los temas centrales de la filosofía medieval tiene que ver con la hito cuarto, el método racional de las sentencias. Las sentencias eran compendios de explicaciones razonadas de los artículos de fe, por así decirlo, que es la doctrina que se revela en la Biblia, o sea, todos los elementos de explicación cosmológica, de sentido de la vida, de prácticas religiosas, de verdades, la historia de Cristo, la salvación humana, toda esa doctrina que se revela en la Biblia fue minuciosamente explicada por numerosos pensadores. Una de las más influyentes son las sentencias de Pedro Lombardo en el siglo XII. Y lo interesante desde el punto de vista filosófico es que Lombardo introduce un método racional. Racional en el sentido de que él presenta distintas hipótesis y opiniones que se han dado para resolver una cuestión teológica, una pregunta teológica. Ejemplos de preguntas teológicas como ¿por qué hay mal en el mundo si Dios es un ser supremo que lo sabe todo, que lo prevé todo y además es amor? Podemos pensar eso mismo hoy en día, como ¿por qué Dios, que lo sabe todo, que conoce todo el futuro, que además es el supremo bien y el ser más perfecto, como decía Anselmo, permite situaciones como la que estamos viviendo ahora, como una pandemia, por ejemplo? Ahí tendríamos una cuestión teológica de justificar el mal, por ejemplo, la evidencia del mal en el mundo ante la creencia de un Dios perfecto, todo bondadoso, todopoderoso también. Y bueno, las soluciones que daban los distintos maestros a esas cuestiones, que era el punto central. O sea, cómo ellos argumentaban racionalmente distintos aspectos que generan conflicto. Conflicto racional eh, ante la fe. Y bueno, y este método se convierte como en el central, en el método principal de la teología. Este de presentar hipótesis, opiniones de maestros, aceptar sus distintos, comparar posturas, argumentos, para luego proponer una solución. Otro hito de los más relevantes, a mi juicio, y que muchas veces también no se hace énfasis, es que traductores, comentaristas y también filósofos de origen judío y árabe eh, tuvieron un contacto anterior a los pensadores occidentales o europeos, a la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, y a obras científicas de Grecia, de la Grecia clásica. Estos traductores también conocían el latín, entonces tradujeron al latín obras griegas
que habían sido desconocidas o muy mal, como tenidas también como herejía o como saberes paganos por parte de la Iglesia, pero empiezan a entrar ahora con fuerza en Europa. Platón había sido como el gran referente de la filosofía los primeros, hasta el siglo XII, por ponerlo como en términos históricos, hasta el siglo XII Platón como es el gran referente filosófico la, de la Edad Media, también el estoicismo, pero Aristóteles se conocía solo la lógica, y todo lo referido a la metafísica aristotélica, a su idea del mundo, a la física aristotélica, a su idea del alma humana, no se conocía. Y llega gracias a filósofos como Averroes, por ejemplo, filósofo árabe, que es uno de los grandes comentaristas de la obra de Aristóteles. Vamos a ver por qué esto es importante para lo que va a pasar después. La escolástica, su nombre viene de escola, de escuela, que era el lugar también físico, la institución en la que se educaba y se discutía de teología y filosofía, y también es el nombre del saber que se produjo, que produjeron esos pensadores religiosos, como por ejemplo Santo Tomás. Y las sentencias, que antes habían sido como el género predilecto de la filosofía medieval, en el siglo XIII se empieza a sintetizar y consolidar en sumas teológicas. Acá les destaco que las sumas eran el resultado del trabajo intelectual de maestros de teología y también de bachilleres, estudiantes, quienes se dedicaban a estudiar ahora la filosofía aristotélica, la filosofía platónica y la teología. Bien, esta es una época interesante para el origen de las universidades y de los intelectuales. Vamos hacia allá. Bien, Tomás de Aquino, no me voy a detener mucho en Tomás de Aquino, pero él es uno de los grandes referentes de la filosofía medieval. Tomás de Aquino da para que en el fondo sus obras son muy numerosas, y la más importante y la más influyente es la Suma Teológica, donde la genialidad de Tomás es sintetizar y poder armonizar estas nuevas referencias del aristotelismo con el cristianismo. Y eso es relevante para la época, porque es una época en la que el aristotelismo estaba generando mucho ruido y confusión respecto de cuáles eran las verdades, por ejemplo. De partida, Aristóteles concebía que el mundo era eterno, por ejemplo. Y cómo eso iba a ser cómo se iba a conciliar esa revelación, esa verdad para Aristóteles, la verdad racional, con la idea de que el mundo fue creado de la nada por Dios. Ahí tenemos un punto, y hay muchos más. Y bueno, la Suma Teológica es una síntesis, una explicación racional de todo el edificio que componen los dogmas de la fe. Además, incluyendo énfasis a las cuestiones más polémicas, la demostración racional de la existencia de Dios, el mal, el cielo, el ser humano, la caridad, el amor, la fe, todos los temas que constituyen el universo de la fe eran explicados en estas sumas y relacionados también. Lo nuevo es que las sumas ofrecen un marco racional completo que relaciona cada una de las verdades de la fe con también la tradición de la iglesia y las interpretaciones bíblicas, y apoyándose también en reflexiones o en métodos que son de la filosofía. El método dialéctico, por ejemplo, el método de presentar una tesis, presentar una antítesis, discutirla, ver los pros y contras de ciertas perspectivas para luego finalmente dar una solución que convenza al maestro, al teólogo. Bueno, una primera cuestión que aparece en la Suma es si la existencia de Dios se puede o no demostrar. Ahí Santo Tomás va a
hacer uso de su reflexión filosófica, de su agudeza, también es uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, para poder plantear las verdades que él creía necesarias de defender, para también sostener la iglesia, o sea, como aparece en la imagen. Tomás no solo está defendiendo ideas, sino están defendiendo visiones de mundo, visiones que sostienen a una institución. Pero la filosofía de Santo Tomás no va a ser la única, no va a estar exenta de crítica. De hecho, algunas de las principales críticas viene de parte de religiosos también. Religiosos como Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que eran franciscanos. Hay una relación bien interesante que uno podría hacer, que es entre esta pobreza franciscana, este amor a los animales y a lo pequeño del mundo, con una actitud científica, una actitud de detenerse ante las cosas del mundo, las cosas más concretas y más particulares. Piensen en San Francisco de Asís y su vinculación con su amor hacia los animales, hacia todas las criaturas, hacia todo lo creado. En esa línea, Duns Scoto, un maestro franciscano de lo que hoy sería Escocia, plantea que la teología no es un saber demostrable, o sea, posee un carácter práctico, es un saber moral que nos enseña cómo salvar nuestra alma. Guillermo de Ockham, que también es discípulo de Duns Scoto en cierta medida, seguidor de sus ideas, lector de sus propuestas teológicas y filosóficas, él dice que el conocimiento de lo que podemos tener como conocimiento es de cosas individuales. Habla de intuición, el conocimiento mediante la intuición. Y con la intuición, con nuestra capacidad de percibir objetos y cosas, personas, lo que percibimos son individuos, percibimos realidades únicas, y no percibimos esencias o ideas generales de las cosas. Esas ideas o esencias no tendrían una existencia en sí mismas. Pero bueno, estos van a ser puntos críticos para la escolástica, y esta nueva irrupción de Aristóteles, como yo les mencionaba, que va a despertar una controversia muy grande en las universidades, especialmente en París, la Universidad de París. Hay algunos maestros de la Facultad de Artes, o sea, que enseñaban artes liberales, enseñaban filosofía, por ejemplo, que ellos adhieren a las doctrinas de Averroes al interpretar a Aristóteles, y ellos sostienen que la filosofía no tiene por qué ser la esclava de la teología, no tiene por qué ser el paso lógico que uno estudia filosofía solo para tener herramientas racionales para poder luego explicar las verdades de la fe. Ellos dicen que la investigación filosófica es independiente de la teología y que tiene un valor en sí mismo. El último punto, el que me voy a referir, acá en el fondo me gustaría que se fueran viendo las conexiones con el humanismo y el Renacimiento, es algo que un intelectual, un historiador de la filosofía medieval y de la época, él dice que estos numerosos pensadores empezaron a negarse a continuar los estudios de teología para quedarse en la filosofía. Dice que estos maestros optaron por un beneficio que la iglesia no daba, que es el beneficio del placer. El placer de pensar en sí mismo, sin una finalidad de justificar verdades, de fe, por ejemplo. Estos maestros inventaron un estatus que era a la vez un oficio, o sea, les permitía vivir, y era un alto, un stop en el del curso de estudios, que era el del filósofo. Y supieron darle un eslogan que expresa la meta deseada de una carrera de profesor. Y además también el fin de una ascesis intelectual, o sea, de una cierta ascensión espiritual también, que se vinculaba con el estudiar filosofía.
Y ahí hay una cita en latín, el ibi statur, y como quedémonos aquí. Como cuando descubrimos el gozo de la filosofía, quedémonos aquí. No necesitamos ir a pensar en cuestiones metafísicas, teológicas. Quedémonos en la filosofía. Según Alain de Libera, en un texto que se llama Pensar en la Edad Media, él atribuye a esta irrupción del aristotelismo, crisis en las universidades europeas, en la Universidad de París, por ejemplo, el nacimiento de nuevos intelectuales. Entonces, en estas mismas universidades europeas donde se enseñaba fundamentalmente teología y filosofía en la Facultad de Artes, empiezan a surgir pensadores que buscan la autonomía de la investigación racional y filosófica. Bueno, la gran pregunta que me han hecho también, que tiene que ver con okay, cómo conectamos lo anterior, lo que vino en la filosofía medieval, con los textos de Montaigne y Etienne de la Boétie. El Renacimiento. O sea, es la clave de pensar en términos también históricos. En Italia empiezan las primeras manifestaciones artísticas, literarias, científicas, al igual que en filosofía, ya en el siglo XV. Empiezan entonces a surgir manifestaciones que van a volver al mundo clásico, al mundo greco-romano, para destacar, por ejemplo, la dignidad del ser humano, pensando que muchas de las actitudes de la iglesia y de los papas y de muchos teólogos había sido de hablar de la miseria de la vida humana frente a la grandeza de Dios, o frente a la importancia de sacrificar la vida material y corporal por la vida espiritual. El Renacimiento es una palabra utilizada por un historiador francés para referirse a al siglo XVI. El siglo XVI en Francia, que representa un descanso de la Edad Media, un descanso de toda esta doctrina teológica para crear una nueva comprensión de la humanidad y del lugar del mundo, en el mundo que tenemos los seres humanos. Acá entonces es lo que yo les pido leer en, por ejemplo, la apología de Raimundo II o de Ramón II en Montaigne. Como Montaigne igual hace eco de aspectos teológicos, hace eco de un texto que se relaciona con una suma teológica. Él quiere incluso Montaigne como defenderla de críticas. También hay una validación de la Iglesia Católica frente al naciente espíritu reformador de Lutero, que aparece como el que viene a quebrar las verdades de la fe. Pero a la vez hay una actitud nueva en Montaigne y en Etienne de la Boétie también. Hay una actitud nueva de comprender al ser humano, comprenderse a sí mismo. Estas 4 puntos que destaco son de la historia, la breve historia de la filosofía de Humberto Giannini, filósofo chileno. Cuando él presenta esta etapa de la historia de la filosofía, dice, el Renacimiento tiene algunos rasgos centrales. Empieza una exaltación de la vida humana y de la dignidad de la vida humana. Una valoración del placer, la búsqueda del placer y la belleza, que tienen valor en sí mismos. También hay un nuevo interés de reflexionar sobre qué significa la experiencia humana en su totalidad, desde distintas áreas. Interés por conocer más la historia, por conocer más la filosofía, la ciencia, por ejemplo, los avances en la ciencia, también tienen que ver con este nuevo interés por el mundo concreto y por el ser humano. Hay preocupación nueva por temas políticos. O sea, piensen, esta es la época en que se van a sentar las primeras ideas que después van a dar paso a los estados modernos. Las guerras, la paz, por qué tenemos que obedecer a los monarcas. Son reflexiones que empiezan a aparecer y que en la Edad Media no aparecieron oficialmente, o si aparecieron en el fondo fueron acalladas o se perdieron también. Hay resistencia a las ideas de la iglesia y a
al teocentrismo medieval, pero también había una institucionalidad que las iba a callar. Y la religiosidad ya no como un aspecto propio de una institución y que es una obligación, además una evidencia comunitaria, sino que con Lutero sobre todo, la idea de que la religión es individual, es más íntima, y además la iglesia no tiene el dominio de interpretar los textos bíblicos, por ejemplo, sino que cada cristiano debería tener esa facultad, ese poder de ir a la Biblia, leerla y tener una experiencia personal con Dios. Eso también va a socavar la institucionalidad eclesial en el Renacimiento. Bueno, y las posibilidades de conexión con los textos en el Renacimiento francés de Etienne de la Boétie y Michel de Montaigne pueden ir por varios lados. Por un lado, pensar en qué es la novedad en el tono de la escritura de Etienne de la Boétie y de Michel de Montaigne, considerando el panorama anterior de Europa, dominado por un teocentrismo, donde ciertas concepciones de la vida humana eran muy distintas a las que van a plantear estos autores. Y a ellos les pido que lean con atención los textos, que planteen conexiones que a ustedes les parezcan relevantes. No piensen tanto todavía si está bien o está mal la conexión que están estableciendo, sino de decir ya, yo encuentro que en esta cita de Etienne de la Boétie se manifiesta una actitud nueva respecto del panorama de la filosofía medieval de siglos anteriores. O en Michel de Montaigne, esta actitud que él tiene refleja otras características que no estaban en el tipo de textos o el tipo de ideas que circulaban en la Edad Media. Ahí con Michel de Montaigne les soplo algunas cosas. Él es un autor que mucho de su trabajo inicial fue de traducir y de editar textos de otras personas. De hecho, Michel de Montaigne es quien edita y quien publica a Etienne de la Boétie como una deuda por el fallecimiento muy joven de su amigo. Etienne de la Boétie fallece a los 30 años y Montaigne toma la tarea de publicar su obra, de editarla y publicarla. También Montaigne es el que traduce el texto de Ramón Sabonde, esta obra, entonces la conoce porque la traduce, pero la traduce para publicarla porque su papá también le había encargado. Y su papá fallece y también como una deuda literaria, por así decirlo, Michel de Montaigne publica esta obra. O sea, la incluye y luego incluye esta reflexión en sus ensayos. Pero no lo hace con una actitud de decir, esta es la verdad. Está hablando todo el rato, y ahí les pido como seguir esta pista, él está hablando de sí mismo, está hablando de qué piensa él, qué le pasa a él con este texto que traduce de Ramón Sabonde, este texto que es de teología, y también va incluyendo algunas de sus propias reflexiones. Ahí está la clave. Para terminar, me gustaría que pusieran énfasis entonces en esta tensión entre la fe y la razón propia de la filosofía medieval, en estos últimos hitos respecto de la entrada del aristotelismo y las disputas que generó este aristotelismo radical, y la autonomía de la filosofía como forma de investigación racional. Conectan esto también con el surgimiento de los intelectuales en el panorama de las universidades europeas. Universidades que formaban a los religiosos, pero que también comenzaron a formar intelectuales autónomos y críticos de la teología, de la filosofía cristiana
que era la dominante en esa época. Espero que les haya servido el video y que puedan dejar sus comentarios y dar like. No, mentira. Que les vaya bien con el trabajo. Mucho ánimo con lo que están viviendo también y con el poder llevar adelante igual los estudios a pesar de la situación de crisis. Así que les vaya muy bien. La canción de fondo se llama Saltarelo de Dead Candles. Que les vaya muy bien.